¿Sí? Perfecto. ¿Me escuchan más o menos bien? Genial. Porque cambiamos un poquito el lugar donde nos ponemos siempre. De hecho, estamos para mí en el sector favorito de la casa, que es el living, porque es súper cómodo y es súper grande. Así que lo modificamos un poco para tener la palabra hoy en esta mañana. Así que si hay problemas técnicos, me dicen, los estoy viendo creo que a casi todos, me hacen así o algo por el estilo, yo los veo, ahí está, genial, perfecto, está todo ideal para empezar. Gracias. Buenas canciones, Carlos, trajiste canciones, ¿dónde está Carlos? Ahí estás. Que te dejaron en Siberia, te estás muriendo de frío, en el quincho de casa, es así, pero bueno, canciones que cantábamos cuando éramos chicos con Carlos. Seguimos siendo chicos, pero más chicos todavía. La idea de hoy es hablar sobre, básicamente, el libro de Crónicas. Mi idea era ver si, leíamos todo el capítulo entero o hacíamos versículos salteados. Yo creo que por una cuestión más que nada de agilidad y de poder continuar con la trama, me parece que lo mejor va a ser leer versículos salteados, así podemos avanzar con el tema de hoy. Así que si tienen Biblia ahí con ustedes, me gustaría que me acompañen al segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Evidentemente, cuando termine la reunión de hoy, si quieren leer todo el capítulo de Crónicas, lo pueden hacer, los dejo como tarea para el hogar. Si quieren leer los anteriores capítulos, también lo pueden hacer. Si quieren leer los posteriores, lo pueden hacer, pero es tarea para el hogar. Hoy vamos a ver Segunda Crónicas 29. Dice así: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Quédense con David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental, y les dijo: escúchenme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y saquen del santuario toda cosa que sea inmunda. Porque nuestros padres se rebelaron, hicieron las cosas mal ante los ojos de Jehová nuestro Dios, lo dejaron, apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le dieron la espalda a Dios. Cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas, no quemaron incienso, no sacrificaron el holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación y execración, ay Dios, y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Importante. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Vamos al versículo 16 y 17 para adelantar la trama. Entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 días del mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. O sea, 16 días les llevó santificar todo. Adelantemos la trama. Versículo 29. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que estaban con él y adoraron. Nos quedamos ahí.
Hoy por hoy la cuarentena, si nos ponemos a fijar, cambió bastante los planes que teníamos hecho para este año. Seguramente muchos de nosotros teníamos planificado el año de una manera y claramente la cuarentena lo cambió todo de manera rotunda. Y si no lo cambió, hizo que se reconvirtiera. Entonces tuvimos que empezar a ser un poco creativos. Creativos para que los chicos puedan ir al colegio y estudiar, creativos para empezar la cursada de la universidad, creativos para trabajar. Los que son cuentapropistas independientes tuvieron que tener creatividad para llevar adelante su negocio y mismo muchos tuvieron que reconvertir su negocio. No es novedad, no es algo nuevo, tampoco vamos a tener la típica charla de barrio, de uy, qué locura la cuarentena, no. Todos sabemos lo que es la cuarentena. Veamos la otra cara de la cuarentena, que nos permitió hacer un poco de vida diferente a la que tenemos todos los días. En lo personal, a mí me permitió no tener más o menos hora y media de viaje de ida, hora y media de viaje de vuelta, y estoy básicamente durante el día trabajando desde casa, con lo cual me permite hacer algo diferente, armar la rutina de manera diferente. Por ejemplo, acá en casa hicimos de todo con Lari. Hicimos clase de gimnasia con Fausto Murillo, jugamos plato, jugamos a la Play, hicimos pan, miramos noticieros, trabajamos desde casa en pantalones cortos, volvimos a hacer pan y acá quiero llegar. Nos pusimos al día con las series. O sea, yo no estaba mirando series y en un momento para el otro me di cuenta que estaba viendo series nórdicas. O sea, nunca en la vida pensé que iba a haber series nórdicas. Pero bueno, nos pusimos al día. Paréntesis. Si vos sos de esos que la última vez que fueron al cine fue para ver Flashdance, por favor tomate un momento para disfrutar de la vida y mirate una serie, tomate un cafecito, o sea, no está mal, está bien. Cierro paréntesis. Ahora bien, con esto de la serie yo me di cuenta que me empezaron a gustar cierto tipo de series, no todas. Ese tipo de series que me gustan es la de misterios, la de policial en realidad, donde tenés que averiguar quién es el asesino, quién es el malo, quién es el bueno, quién hizo el robo, quién no, y se empieza a dar toda una trama así y tenés que llegar al último capítulo para darte cuenta quién es el malo en todo esto. Y me encanta, porque yo soy ansioso, entonces empieza el capítulo 1 y ya digo, este es el asesino, este. Claro, el capítulo 2 lo cambio, digo, no, ¿te acordás que dije ese? No, no era ese, era ese otro. Hasta que llega el último capítulo, plot twist, y te das cuenta que el malo era el jardinero, que apareció en los primeros 5 segundos del minuto 4 del capítulo 2, y no apareció nunca más, pero claro, él era el malo. Entonces, me encanta a mí llegar a la conclusión de quién es el malo, y amo el momento glorioso que me doy cuenta, este es el malo. Y me doy cuenta no en el final, 2 capítulos antes, y claro, ya soy Sherlock, 2 capítulos antes me di cuenta quién era el malo. Entonces es como un momento glorioso poder darse cuenta de las cosas. Respecto a eso, y en esto me quiero basar, qué momento glorioso cuando vos, en medio de un problema, en medio de una situación, te das cuenta de dónde está el problema y cuál es la solución. El darse cuenta, a eso voy. Cuando vos tenés una situación problemática, tenés que tomar una decisión y te das cuenta por dónde tenés que ir. Qué momento glorioso y qué momento clave para la vida poder darse cuenta de las cosas. Esto los padres y las madres me van a apoyar porque tienen un doctorado. Conocen tanto a sus hijos que cuando le miran la cara se dan cuenta. Acá está pasando algo. Y hacen la pregunta exacta, hacen la pregunta que tienen que hacer en el momento que tiene que ser para que el hijo o la hija les diga, sí, me está pasando X cosa. Porque conocen tanto a la persona que se dan cuenta que algo está pasando. Lo que me resulta a veces complicado es darme cuenta a mí de mis cosas. Y no porque no quiera hacerla, sino porque a veces la vida misma no te da el tiempo. Y eso es una
es un gran problema, es una gran dificultad que las tareas, que el trabajo, los exámenes, la incertidumbre, hacen que todo el día pase y yo no pude sentarme a analizar mi vida y decir, Cristian, ¿en qué estás? ¿En dónde te tenés que calibrar? ¿En dónde tenés que empezar a sumar cosas y en dónde tenés que sacar cosas? Entonces, hoy vamos a hablar de darnos cuenta. La idea, a mí nunca me gusta hablar de manera etérea en las predicaciones, sino me gusta que las cuestiones sean de vida, de cuestión práctica, una cuestión práctica para la vida, y aquellos que estamos chipeados muchas veces a ver la vida entre secular y espiritual, pido que nos deschipiemos y tomemos el mensaje como uno. Esto va a servir para todo ámbito de tu vida. Entonces, la idea es ver juntos lo que le pasó al rey Ezequías, que en un momento dado el tipo dijo, yo tengo que parar la pelota. Se dio cuenta que tenía que frenar todo y tenía que tomar cartas en el asunto. Entonces la idea es juntos ver el capítulo 29 y descubrir de qué se dio cuenta Ezequías, qué era importante para Ezequías. El segundo libro de Crónicas, bueno, en general, el libro de Crónicas, nos vamos a encontrar cada vez que lo leemos con algo especial. Es una realidad, el reino de Israel se dividió como tal, entonces estaba el reino del norte y el reino del sur. Reino del norte Israel, reino del sur Judá. Los reyes de Israel eran todos pésimos, los reyes de Judá no eran mucho mejor, pero tenían algún destello, algún que otro rey que más o menos andaba. Entonces cada vez que empieza un capítulo nos vamos a encontrar con algo como a los tantos años comenzó a reinar tal persona e hizo, puntos suspensivos, elija su propia aventura. Lo malo ante los ojos de Dios o lo bueno ante los ojos de Dios. Entonces, acá tenemos a Ezequías, que tenía 25 años cuando empezó a reinar. Creo que es la edad promedio de nuestra congregación, 25, tal vez 28, no tanto. Pero tenía 25 años cuando empezó a reinar Ezequías y dice lo siguiente, y acá empezamos. E hizo lo bueno delante de Dios conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Y acá empezamos. Ezequías, cuando empezó a reinar, se dio cuenta de algo que es fundamental para la vida de todos nosotros, y claramente era fundamental para la vida de Ezequías y su reino que estaba iniciando. Y tiene que ver con esto de hacer todas las cosas conforme a David, su padre. Ezequías se dio cuenta que nadie nació sabiendo. Y es importante darnos cuenta en nuestra vida que nadie nace sabiendo las cosas. Qué relajante es poder vivir la vida sin tener que demostrar que uno es Dios, que se las sabe todas, que la pegan todas, que todo lo que hace va bien, que no se equivoca. Es un estrés vivir así. O sea, Ezequías se dio cuenta, yo me acabo de convertir en rey y la verdad no sé cómo ser rey. Y no importa del tema que estemos hablando, nadie nace sabiendo. Todo lo que sabemos hoy por hoy lo aprendimos de alguien. No vino solo. Alguien me enseñó. Si yo estoy hablando como estoy hablando es porque alguien me enseñó a hablar en esta lengua, con estas palabras, porque, no sé, fui a un colegio y me enseñaron tal cosa, porque fui a la universidad y me enseñaron tal otra. Si corto no sé, la cebolla de una manera es porque mi vieja cortaba la cebolla de una manera, mi abuela hacía las milanesas con ajo y perejil, pero a mi viejo no le gusta el ajo y perejil, entonces en casa no se comen milanesas con ajo y perejil, y evidentemente yo no hago las milanesas con ajo y perejil, las empanadas de carne no llevan pasa de uvas, y no son cuestiones que aparecieron solas, gracias, me festejan eso, no vienen solas, sino yo las aprendí de alguien. Y es bueno darse cuenta en la vida que es bueno aprender a pedir consejo.
es bueno aprender que necesitamos pedir consejo y que necesitamos ser mentoreados por alguien. Escuchate estos pasajes. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Lo pasamos en limpio, en palabras actuales. El necio piensa que todo lo que él opina, piensa y hace está perfecto. Básicamente es eso, cuando sabemos que no. Proverbios 13:1 dice, es largo, así que tomo la primera parte, el hijo sabio recibe el consejo. Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Durísimo. Lo vamos a ampliar más adelante. Es vital en el desarrollo de la vida darse cuenta que yo no me las sé todas. Que yo camino y a medida que voy caminando voy aprendiendo. Y a medida que voy aprendiendo me voy encontrando con gente que ya caminó antes y me puede bendecir. Es vital entender que necesito imitar, que necesito tener un consejo, que necesito pedir consejo, pero para ello tenemos que aprender algunas cosas. Tenemos que tener la humildad para darnos cuenta que necesitamos que alguien nos dé un consejo. Y hay que ser humilde para aceptar también el consejo. Es importante estar dispuestos cuando pedimos un consejo a escuchar algo que tal vez no nos gusta escuchar. Siempre me acuerdo que un amigo estaba hablando, al nuestro, estaba hablando con Carlos, Luquitas, y en un momento de la exposición con Carlos le dice, Carlitos, yo necesito que vos me entiendas. Y Carlos muy sabiamente le dijo, Lucas, si yo te digo que te entiendo, te hago mal. Porque hay momentos donde tenemos que enfrentarnos con algo que no nos gusta escuchar, pero es bueno que alguien nos diga aquello que no nos gusta escuchar. No nos engañemos a la hora de pedir consejo, no vayamos a la cómoda de preguntarle a alguien que no nos dice la posta o que nos va a decir lo que nosotros queremos escuchar. De ahí el pasaje de Proverbios, el que se junta con sabios va a ser sabio. Quiere decir, tal vez hoy sos un necio, pero tal vez si te juntás con sabios y escuchás el consejo, no te vas a chocar la cabeza contra la pared. La otra parte del pasaje dice, pero el que se junta con necio, no dice necio será, no, ya sos necio, capo. Lo que te va a pasar es que te vas a pegar la cabeza contra la pared. Entonces, es bueno juntarse a tener consejo y es bueno elegir bien, seleccionar bien a nuestro consejero. Si yo tengo un tema de finanzas y factiblemente no lo voy a pedir consejo a alguien, en finanzas es un desastre. Evidentemente, si yo necesito un consejo de la vida, no voy a pedirle un consejo de la vida a alguien que está totalmente alejado de Dios. Y yo no voy a buscar a Dios donde Dios no está. Y esto lo digo poéticamente. Todos sabemos que Dios es omnipresente. Pero hay lugares donde vos sabés que Dios no está ahí. Entonces, ¿qué consejo vas a pedir? Elegí bien al consejero. Y sobre todas las cosas, y esto no es un cliché, ni es una cuestión de porque somos cristianos hay que decirlo. No, es algo real de la vida. Tenemos que aprender a pedir consejo a Dios. Es vital que el cristiano tome decisiones pidiéndole consejo a Dios, no por tradición, no porque voy a una iglesia y supuestamente uno de los pasos es orar y decirle, Señor, bendecime. No, es vital que en una cuestión de relación con Dios aprendamos a pedir consejo a Dios. Es bueno y es necesario que nos acerquemos a Dios y le digamos, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? Y sobre todo en estos momentos donde hay que tomar muchas decisiones. Sobre todo, en todo momento. Pero cuando tenés que decidir, más. No menos, más. Y no es un cliché. Ahora, veamos un tema importante en esto de ser mentoreados. Ezequías, ya dijimos, se dio cuenta que necesitaba tener a alguien a quien imitar. Ya vimos que él
decidió seguir el consejo de alguien. Ahora, lo gracioso de la Biblia es que dice que imitó o hizo todas las cosas conforme a David, su padre. Aquel estudioso de la Biblia o aquel lector perspicaz y avesado se da cuenta que el padre de Ezequías no era David. El padre de Ezequías era un tal Acaz. Acaz fue un rey que hizo absolutamente todo mal. Y no todo mal, sino que hizo todo lo malo. Si hoy buscásemos una definición de todo lo malo, tendría que decir Acaz. No hizo una bien. Y lo hizo consciente, no es, uy, che, mirá, tal vez me estoy equivocando. No, no, no. El tipo dijo, me voy a equivocar y lo voy a hacer consciente. Si hay algo malo por hacer, Acaz ya lo había inventado. No había nada peor que Acaz. Y Ezequías, cuando empieza a reinar, había visto a su padre, a su papá, hacer todo lo malo. Y uno pensaría que Ezequías tenía que hacer todo lo malo como su papá, que era lo que él había visto hacer. Todo lo malo. Y seguramente Ezequías, igual que muchos hoy, miran a sus padres y dicen, yo tengo que ser igual, yo voy a ser igual a él o a ella. Voy a ser igual a mi mamá. Voy a ser igual a mi papá. Mi destino es ser exactamente igual a ellos. Y con nuestras decisiones conscientes o inconscientes nos vamos acercando a eso que no queremos, pero es mi destino. Yo camino hacia eso porque es lo que vi. Sin embargo, hoy domingo yo me quiero parar para decir que el Señor nos muestra otro camino. Dice, aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Que en el Señor se rompen las ataduras y tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Ya no somos más hijos del estigma que nos marca, hijos de tal, hijo de tal, hijo de tal, hija de tal madre, de tal padre. Somos llamados hijos de Dios. No tenemos por qué repetir la historia, y la historia de mis padres no tiene por qué ser mi techo, porque esa no es mi herencia, y Dios me muestra por medio de Jesucristo un camino totalmente diferente que me impulsa a más, porque Jesús en la cruz del Calvario cambió mi herencia. Yo tengo el privilegio de ser llamado hijo de Dios. La herencia de Ezequías era Acaz. La herencia de Ezequías era hacer todo lo malo. Sin embargo, Acaz paró la pelota y dijo, acá no, chicos, acá no. No voy a hacer nada de eso. Yo tengo un mejor ejemplo. Y esto es lo que yo vengo a traer para nuestra vida hoy. Tenemos un mejor ejemplo, tenemos otra herencia. Mi herencia es Cristo, tu herencia es Cristo. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero. Él es nuestro consejero, Jesucristo es nuestro consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y esa es mi herencia. Y esa es la herencia que tenemos cuando conocemos a Cristo. Ese es mi consejo. Si algo voy a imitar, es a Jesús. Nadie nace sabiendo, pero Jesús es mi modelo a seguir. Lo segundo que yo veo en este pasaje es que es tiempo de abrir las puertas. Ezequías se dio cuenta de algo vital. Y se dio cuenta que las puertas del templo estaban cerradas. Dice el versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Si nos fijamos en el capítulo 28, al final del capítulo, nos dice que Acaz, el padre de Ezequías, había cerrado las puertas del templo. A lo largo de la Biblia tenemos un montón de referencias respecto a templo y respecto a puertas. En el Nuevo Testamento encontramos que dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y cuando vamos a Apocalipsis, dice
yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y sin embargo, Acaz había cerrado la puerta del templo. Cuando me pongo a pensar en esto, pienso en dos cosas. Podés pensar muchísimas más. Yo pienso en dos. No se acaba acá el análisis, ¿no? Pienso, por un lado, en uno, cómo está la puerta de mi templo, en primer lugar. Y lo segundo que pienso es, ¿por qué alguien decidiría cerrar las puertas de su templo? ¿Por qué alguien decidiría cerrar las puertas del templo? En el caso específico de Acaz, entiendo que lo hizo porque iba a hacer todas las cosas mal. Acaz estaba decidido a hacer todo mal y claramente tener el templo no era bueno para sus propósitos. Entonces, comprendo que Acaz lo haya hecho por eso. También entiendo que nosotros no estamos en esa posición de decir, decido hacer todas las cosas mal. Así que entiendo que no estamos en la posición de Acaz. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros, en el transcurso de la vida y las cosas que nos van pasando, nos desilusionamos y cerramos la puerta? Y cerramos la puerta de oportunidades, cerramos las puertas de sueños, le cerramos las puertas a las personas y muchas veces le cerramos la puerta a Dios. Un amigo nos falló, nos decepcionamos y se terminó la amistad con todos. No creemos en más nadie. Dimos mal una materia y nos queremos bajar de la universidad. Nos fue mal en un negocio y no queremos volver a intentarlo. Nos fue mal con una pareja y no queremos volver a creer en el amor o la pareja o lo que sea. Y a veces tenemos traspiés con Dios y le cerramos la puerta a Dios. Claro, seguimos en la iglesia. Seguimos trabajando, seguimos sirviendo, cantamos cuando hay que cantar y oramos cuando tenemos que orar. Sin embargo, la puerta del templo nuestro está cerrada y está rota. Y acá la había cerrado y el tiempo la rompió. Sin embargo, Ezequías se plantó y el primer año de su reinado, en el primer mes, lo primero que hizo fue reparar las puertas del templo y abrirlas. Y es una invitación en esta mañana a abrir nuestras puertas. Es tiempo de volver a abrir nuestras puertas, de reparar nuestra relación que se rompió y es momento de arreglar esas cuentas que se encuentran pendientes con Dios. Es tiempo de volver a abrir las puertas del templo y reparar las puertas del templo. Ahora bien, 16 años reinó Acaz. Y yo pienso, en 16 años, ¿a nadie le pesó que el templo estuviera cerrado? O sea, porque Acaz puede tomar su decisión, pero ¿a nadie le pesó? Tal vez fue la charla del primer año, o el primer mes, o tal vez fue la charla de la primera semana. Y después pasó. Y 16 años estuvo el templo de Dios cerrado. Yo ahí entendí que al diablo le gusta que pase el tiempo. Y por eso charlamos al principio respecto a que nos costaba hacer un análisis de nuestra vida porque no teníamos tiempo, porque hay muchas cosas, hay mucho ruido alrededor nuestro. Y al diablo le encanta que eso pase. Entonces, la idea es hacerlo mañana. Abrí el templo, mañana. ¿Por qué no orás? Mañana. Che, ¿por qué no perdonás? Mañana. ¿Por qué no buscas a Dios? Mañana. Saná tu corazón. Mañana. Vamos a un tema bastante más terrenal. Anda al médico. Mañana. Mostrá el amor de Dios en vos, en tu vida. Mañana. Claro, mañana te levantás y es lo mismo. ¿Y por qué no? Mañana. Porque al diablo
gusta que el tiempo pase. Y hay cosas que no las podemos dejar para mañana. El tiempo necesita acción. Qué hermosa frase, te la dedico a vos, Arjona, para que hagas una canción. El tiempo necesita acción. En cualquier área de la vida es clave aprovechar el tiempo. Si tenés que estudiar, no lo hagas mañana, hacelo hoy. Si el negocio necesita tener una reconversión, no lo pensemos para mañana, lo tenemos que reestructurar y planificar hoy. Pero por sobre todas las cosas, si tenemos que arreglar nuestra relación con Dios, no lo dejes para mañana, el día es hoy. Si tenemos que orar y buscar consejo de Dios, no lo dejes para mañana. El día es hoy. Ahora, muchos me pueden decir, Cristian, yo ya le abrí mi corazón al Señor. Ya recibí a Jesús en mi corazón. Mi pregunta sigue siendo, ¿y cenás todas las noches con Él? Porque la propuesta de Dios, de Jesús en Apocalipsis, es cenar con nosotros. ¿Nos abrimos libremente para que Dios entre en nuestro corazón, a nuestra vida, y examine y mire qué hay adentro? ¿Qué hay depositado en mi corazón? Siempre a mí me choca cuando leo el Salmo 139, perdón. Los versículos 23 y 24, que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Pasamos ese examen? David estaba, creo que es David, está súper seguro, qué sé yo. Yo no sé si estoy tan seguro, por eso la pregunta es, ¿está entrando el Señor a ver libremente qué hay en esto? Y siempre me sorprende cuando pienso, porque la primera respuesta es sí, yo ya conocí al Señor y además soy. 2 puntos. El que ministra la alabanza, el hijo del pastor, el que lidera a los jóvenes, qué sé yo, y X cosas, y empezamos a tirar títulos por acá y títulos por allá, y yo hice todo esto y todo aquello. Sin embargo, esto no es una cuestión de títulos. Cuando Ezequías decidió abrir y reparar las puertas, llamó a los levitas, está en el versículo 5, 6, y le dijo a los levitas y sacerdotes, santifíquense y santifiquen todo lo que está dentro de la casa del Señor, porque no es una cuestión de títulos el tema de tener las puertas abiertas y que el Señor santifique nuestra vida y que estemos al día con el Señor, no es títulos, no es una cuestión de lo que hice ayer, no es una cuestión de mis proezas pasadas, no es una cuestión de herencia de sangre porque yo soy el hijo de tal, de cual, no sé qué cosa. Es una cuestión de lo que está pasando en nuestra relación con Dios hoy. Lo que estamos viviendo hoy. Tu templo, hoy. Yo entiendo que es tiempo de abrir las puertas otra vez. Es tiempo de arreglar las puertas. Y es tiempo de santificarse otra vez. Es tiempo de dejar que el Señor entre libremente con un pase VIP, all inclusive, y nos diga qué está bien y qué no está tan bien, qué se queda y qué se va, y qué cosas eran buenas pero se pusieron viejas y hay que renovarlas. Y para eso, para poder hacer eso, me parece que necesitamos el punto 3 de este mensaje, que es determinación. Si hay una característica en la vida que hay que desarrollar, es determinación, porque lo que nos va a llevar de un lado de la orilla al otro, de donde estamos a donde queremos estar, es la determinación de querer hacer eso. No todo en la vida es sencillo, ya lo sabemos, todo lo tenemos en claro, pero en ocasiones lo que divide el llegar de no llegar al lugar deseado es la determinación de hacerlo.
La reforma que proponía Ezequías no era tan fácil, porque ahora lo leemos con la historia terminada y qué sé yo, y está escrito en la Biblia, y PPP, todo muy fácil, pero no era tan fácil. Claro, porque acá se había tomado una decisión 16 años atrás de cerrar el templo, y nadie había dicho nada, ni levitas, ni sacerdotes, ni el pueblo, ni nadie. Así que estaban todos bastante cómodos con la decisión que había hecho acá. Y venía un chaboncito, Ezequías, de 25 años, y les decía, ¿se acuerdan todo lo que hicimos durante 16 años? No más. Vamos a abrir las puertas, las vamos a arreglar, vamos a sacar todo lo que nos sirve y vamos a santificar el templo del Señor y nuestras vidas. Entonces no era tan fácil. Estuve buscando y dicen que un buen hábito, un hábito puede tardar en crearse, van a decir 21 días. No, busqué, dicen 66 días. Entonces hice una cuenta. Si 16 años reinó Acaz, 16 por 365 dividido 66 días que lleva formar un hábito, quiere decir que el pueblo estaba acostumbrado en 88 periodos de 66 días a hacer lo malo. O sea, no es que creó un hábito, creó 88 periodos de ese mal hábito, de alejarse del Señor. Es un montón, 88 periodos de un mal hábito. Y viene un tipo y dice, este mal hábito no más. Y para eso se necesitaba sí o sí tener determinación. Pero hay mucha gente que tarda millones de años en tomar una decisión y no la termina de tomar, que ya se arrepintió de tomar la decisión. Tremendo. Y lo que hay que entender es que nadie me va a llevar al lugar a donde yo quiero estar, sino yo mismo. No es responsabilidad del que está a mi izquierda o a mi derecha a llevarme. La vida de aquellos que lograron trascender por alguna cosa no dependieron ni de la casuística, de la casualidad, ni de que alguien lo hizo por ellos, sino que se determinaron a estar ahí. El sacrificio de Jesús en la cruz no es una cuestión de casuística. Y Jesús tuvo millones de oportunidades de bajarse de la cruz si quería. Pero cuando Jesús tuvo las oportunidades, él tenía determinado qué es lo que vino a hacer. ¿A qué vino la tierra? No vino a ser coronado en el rey de un reino físico, no vino a que se quede en el monte de la transfiguración, él vino a morir en la cruz y al tercer día resucitar. Claro, pero la cruz había que pasarla. Y Jesús con determinación dijo, yo la paso. Porque él sabía lo que venía a hacer. Y nosotros, ¿quién es nuestro ejemplo? Si nuestro ejemplo es Jesús, nuestra vida la tenemos que enfrentar con determinación. Ahora, en la vida, digamos, laboral, en mis estudios, la determinación es muy palpable, porque yo me determino a estudiar, voy a estudiar y qué sé yo, y me determino a trabajar y voy a trabajar y qué sé yo, y es muy palpable. Pero la determinación en mi vida espiritual, ¿qué onda? En mi relación con Cristo. ¿Por qué tengo que tener determinación? Salmo 145:8 dice, 18, perdón. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, coma, a todos los que le invocan de veras, dice, con determinación. Ya lo vimos el domingo pasado, pero nunca es malo repetir. Dice Santiago, el que pida, buenísimo, pida con fe, no dudando nada. Claro, si vas a pedir, pedí con fe, con determinación. No dudando nada, sino es como, ay, bueno, qué sé yo, qué pasa. Porque la vida se enfrenta con determinación, la vida cristiana se determina con más determinación aún. Porque levantar el nombre de Cristo necesita determinación, hacerle un espacio en mi agenda todos los días necesita determinación, predicarle a alguien necesita determinación, y repito muchas veces determinación para que nos quede claro que la vida necesite determinación. Es totalmente a propósito. Hacer una limpieza de mi templo espiritual, de mi corazón, necesita determinación. ¿Y por qué? Porque hay que remover cosas. Porque hay cosas que me gustan de mi vida, pero a Dios no tanto. Y hay que sacarlas. Hay cosas que me gustan,
hay cosas que hay que modificar, hay prioridades que tengo que volver a hacer, y tengo que rehacer mis prioridades. Y para eso necesito determinación. Y ahora, algo importante. ¿El proceso es un proceso de un día? No, bajo ningún punto de vista. Es un proceso de todos los días, durante toda nuestra vida. Mala noticia. Bueno, todos los días, toda la vida, es un proceso que tenemos que llevar adelante. Por eso, los versículos 16 y 17 que leímos, dice que la limpieza del templo no le llevó ni 1, ni 2, ni 3, le llevó 16 días. Paréntesis. Bastante loco que 16 años reinó Acaz y 16 años y 16 días le llevó la limpieza del templo. Fin del paréntesis. Flor de proceso. Decía Pablo, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que viene por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo estaba determinado de llegar al final de la carrera, y yo no puedo dejar de leer esto sin emocionarme. Porque quien se determina a seguir a Cristo, camina hacia un futuro glorioso y poderoso, grande, porque el pasado queda atrás y fue borrado, y me extiendo a lo que viene por delante. Hay que determinarse, determinémonos esta mañana a seguir a Cristo hasta el final. Que lo cambie todo, que lo modifique todo, pero hasta el final. No a medias tintas, no con medias fuerzas, no para ver si puedo seguir, no. Con todo lo que soy, tengo que determinar yo, en primer lugar, a seguir a Cristo. Una vieja canción decía, he decidido seguir a Cristo. Y decía el final y la determinación, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Es una determinación no volverse atrás. Ahora, ya para ir finalizando, no sé cuánto tiempo voy, espero que haya ido rápido. No me gusta extenderme en demasía. Yo creo que lo último que se dio cuenta Ezequías, el tipo tomó un mentor, el tipo abrió las puertas y las reparó, santificó y limpió, sacó lo que había que sacar. Se determinó a hacer un cambio profundo en la vida de todo un pueblo. Claramente yo no puedo hacer un cambio en la vida de todo un pueblo, apenas puedo con mi vida, pero la idea es hacer un cambio en mi vida. Y una vez que terminó esto, dice el versículo 29, cuando terminaron de ofrecer todo, dice, se inclinó el rey y todos los que estaban con el rey y adoraron. Algunos en las iglesias somos un público difícil para los mensajes. Porque más o menos tenemos la cintura y la finta de Messi o del Diego, para no enojar a nadie. Entonces empieza el mensaje y decís, yo tomo consejo, este punto no es para mí. Mis puertas están abiertas y están arregladas. Estoy santificado y creo que estoy al día con el Señor. Este punto no es para mí. Y lo corremos. Determinado en mi segundo nombre. Este punto no es para mí. Y terminó el domingo y pareciera que la palabra fue para el de al lado. No fue para mí. ¿Viste? Somos un público difícil. Entonces terminar un cuarto punto con adoración es una invitación a que el 98% del público presente me diga, yo adoro, yo canto, este punto no es para mí. Y lo sacamos. Ahora, pese a que, y esto lo saben, la adoración expresada mediante el canto o la música, a mí me encanta,
y bajo ningún punto de vista la pondero menor, no es exactamente a donde voy, no es al punto donde quiero llegar con adoración. Yo quiero hablar de adoración mediante las siguientes palabras: obediencia a Dios, sumisión a Dios, sacrificio a Dios, rendición a Dios y entrega a Dios. Obediencia, sumisión, sacrificio, rendición y entrega. Y ahí ya no me puedo hacer la finta. Ya no puedo decir no es para mí, porque me pesaría mucho a mí, en lo individual, irme el domingo y decir yo cumplo con todas estas, al 100%. Obediencia y sacrificio son más charlables. ¿Por qué? Bueno, si yo obedezco a Cristo, la verdad es que pongo mi vida en sacrificio, hago un montón de cosas. Pero cuando ya hablo de sumisión, rendición y entrega a Cristo, y ya me choca más. Y son palabras que no nos gusta escuchar el domingo en la predicación, y que muchas veces cuando las escuchamos, las enfundamos en el hábito de hacer cosas. Yo hice esto, yo hago aquello. Porque todos queremos agradar a Dios. Creo que estamos acá con uno de nuestros objetivos es agradar al Señor. Queremos vivir conforme a su camino. Y yo no lo estoy dudando bajo ningún punto de vista, en ningún momento. Pero cuando me pongo a hacer un análisis preciso de mi vida, y a veces cuesta someterse al señorío de Cristo. A veces cuesta rendirse al Señor. Y a veces cuesta entregarse al 100%. Porque implica mucho cuando hacemos un análisis preciso de esas palabras. Mira, seguir un consejo, limpiar nuestro templo, sacar lo que haya que sacar, preparar las puertas, determinarte a buscar a Dios. Por obligación lo puedes hacer. Lo haces un par de veces. Una vez la harás con ganas, otra vez la harás sin ganas, y después te pierde. Chao. Porque la obligación, hacerlo por una liturgia, es un ancla. Es como un salvavidas pinchado. Te vas a terminar hundiendo. Se convierte en un trabajo arduo y pesado. Ahora, ¿cómo cambia la adoración a Dios desde este punto de vista cuando es por amor? Y ahí está la adoración, que para mí es clave que podamos tener en esta mañana. La clave es el amor. En Apocalipsis 2 tenemos el mensaje de las 7 iglesias. La primera de las iglesias de Apocalipsis 2 es Éfeso. Y Éfeso estaba haciendo las cosas muy bien. Si leemos los primeros versículos de Apocalipsis 2, Éfeso hacía las cosas muy bien. Y de hecho, el mensaje es, che, yo sé que vos hacés todo esto, está muy bien. Sin embargo, tengo contra vos que dejaste tu primer amor. Ellos se habían acostumbrado a hacer un montón de cosas, pero se habían olvidado de amar a la razón por la cual hacían, amar al Señor, sobre todas las cosas. Y dicho esto, si alguien conoce Los Simpsons, va a pensar en el meme de Homero diciendo, Marge, ¿este es un final feliz o un final triste? Es un final y punto, diría Marge. Gracias a los Sam que se están riendo porque ellos son muy fanáticos de Los Simpsons. Y la idea no es tener un final bajonero bajo ningún punto de vista, sino es reflexionar en lo que a mi modo de ver es el secreto más grande de la vida cristiana. Es de lo que más nos tenemos que dar cuenta, que hace que amar a Dios le da sentido a todo el resto de las cosas que vimos en el mensaje y a la vida cristiana en sí misma. Amar a Dios es nuestra adoración perfecta.
Mantener nuestra lámpara encendida debe ser nuestra ocupación diaria. Todos los puntos de este mensaje tienen sentido cuando amamos a Cristo, por sobre todas las cosas. Y el desafío en esta mañana, el desafío de nuestra adoración, de nuestra vida como adoración, es mantener la llama del amor por Cristo, no solamente encendida, sino grande y creciente. Y si hay algo en lo cual quiero ser sumamente preciso, es en esto. ¿Limpiar el templo es necesario? Sí, obvio. Y la relación con Dios es totalmente necesaria. Pero la cuestión es nunca perder el amor por Cristo. Y todo el resto se convierte en algo como mucho más vivo, mucho más real y mucho más fácil. Porque no es una obligación, no lo hago para que en la iglesia me vean, sino porque lo hago porque amo a aquel que me amó primero. Ayer lo ponía Denise cuando predicaba. En esto conocemos lo que es amor, y es que Jesucristo se entregó a sí mismo por nosotros. Dice el pasaje que Robert ama, porque es como el mensaje de Cristo, y es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y a ese amor, ¿cómo vamos a responder? Más amor. Es necesario tener una vida de adoración, pero de profundo amor por ese Cristo y por ese Señor que lo dio todo por nosotros. Y nuestras vidas van a ser, tienen que ser, y van a ser la sal que tienen que ser. Porque el amor a Cristo le da sentido a absolutamente todo. Limpia tu templo. Voy a limpiar mi templo. No descuides el amor. El amor a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga.